Buen día, queridos hermanos, hermanas, la paz de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que salga todo bien esta transmisión, que la grabé el día de las bienaventuranzas y no salió el audio, por eso vamos a confiar en el Señor que todo va a salir bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del primer viaje apostólico del Papa León XIV. El Papa Francisco tenía previsto ir a Turquía por el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, reunido en el año 325 después de Cristo. Un hito fundamental donde se estableció el credo niceno y se afirmó la divinidad de Cristo. El Papa León XIV asiste a esta reunión, luego visita Turquía y, emocionado por el Espíritu Santo, elige a la República del Líbano como el primer viaje apostólico, en ese segundo tramo de esa primera salida. Ahora, ¿qué es el Líbano? ¿Qué es la República del Líbano? Es uno de los países más chiquitos del mundo. Podríamos hablar mucho, yo acá voy a dar algunas cositas, algunos elementos. El territorio actual de la República del Líbano es la parte principal de lo que la Biblia llama el país de Canaán. Eso podemos verlo en Génesis 10:15, donde hay en esos párrafos habla de distintos lugares como si fueran personas, pero en realidad son pueblos y ciudades. Y dice que Sidón es el primogénito de Canaán, o sea, bisnieto de Noé, ¿no? Primogénito de Canaán. Lo que está queriendo decir es que Sidón, cercana a Tiro y Sidón, son la parte principal del país de Canaán. Luego vendrán las tribus hebreas y dentro del país de Canaán se irán asentando en sectores probablemente vacíos. El relato bíblico habla de la conquista, de que luchan, bueno, todo eso es en estudio entre el relato bíblico y los hechos históricos. Lo que podemos decir es que las primeras civilizaciones que dieron origen a la civilización humana y al comienzo de la historia fueron los sumerios en Mesopotamia, entre Tigris y Éufrates. ¿Se acuerdan dónde está situado el jardín del Edén? Bueno, actual Irak. La civilización egipcia, Mesopotamia, la civilización egipcia, y conectando a estas dos grandes civilizaciones y conocidas está la medialuna fértil y entre medio está el país de Canaán. Como un nexo entre los dos, el país de Canaán. Lo que el Papa en la gira llama el Levante. No lo llama Medio Oriente, lo llama el Levante. Estamos hablando de situarnos en el periodo denominado de Edad de Bronce, que va del 3200 a.C. a 1200 a.C., según la clasificación que se hace de la historia. Es edad de piedra, edad de cobre o periodo calcolítico, edad de bronce y después la edad de hierro. Acá estamos situándonos en la edad de bronce, donde empiezan a nacer estas tres civilizaciones. Si bien las dos civilizaciones potencias ejercen presión sobre el país de Canaán, se autoabastecían relativamente, aunque por ejemplo Egipto pugnaba mucho por las riquezas del Líbano, pero no era tanto el concepto de imperios dominantes como va a ser después de esta época, hasta nuestros días, ¿no? Donde es todo un esquema de imperios que van dominando diferentes épocas. En cuanto a la superficie, para darnos una idea,
El Líbano es la mitad de la provincia más chica de la Argentina, de la provincia de Tucumán. Puerto Rico, para mis hermanos puertorriqueños, es un 30% más grande que el Líbano. La República Dominicana, más de 4 veces. Y Cuba, más de 10 veces más grande que el Líbano. ¿Qué figuras relevantes de la Iglesia pasaron por el Líbano? En estos últimos tiempos podemos decir el Papa León XIV, Benedicto XVI, Juan Pablo II. En el video anterior habíamos hablado de que había estado la Madre Teresa de Calcuta. Pero dentro de los personajes bíblicos, que también pertenecen a la Iglesia, tenemos a Abraham. Abraham para ir de Ur de Caldea, Mesopotamia, hasta el país de Canaán, tiene que haber entrado por el norte, por el sector más importante, el actual Líbano. Moisés, cuando Dios le prohíbe entrar en Canaán, o sea, ahora al revés, viniendo de Egipto hacia el país de Canaán, le pidió expresamente ver el Líbano. Deuteronomio 3:23. Moisés no entra al Líbano, no entra a Canaán, a ninguna parte de Canaán, pero le pide a Dios ver el Líbano. Elías, que lo comento siempre, Jesús, que aparece en los evangelios, también es daría para comentarlo ampliamente, con él la Virgen, los apóstoles. Y dentro de la iglesia primitiva, podemos decir que los primeros perseguidos, luego de la muerte del primer mártir Esteban, se refugian en Fenicia, Líbano, también en Chipre y también en Antioquía, en Hechos 11:19. San Pablo visitó a sus amigos en el Líbano, pidió y los fue a visitar en Hechos 27. Pero vayamos ahora al viaje apostólico de León XIV, a Tierra Santa del Líbano. Ya verán con todos estos antecedentes por qué la llamo siempre Tierra Santa del Líbano. Para el católico que vio imágenes del Papa en el Líbano, en esta gira, probablemente lo que más le llamó la atención y lo que más va a recordar es cuando él ora, pide la intercesión de Dios a través de en la tumba de San Charbel. Sí, esto es lo más importante, la bendición de Dios. Pero yo me voy a centrar en el mensaje que Dios nos estaría dando a nosotros. Cuando el domingo 30 de noviembre de 2025 veo las imágenes del Papa en el Palacio Presidencial, junto al presidente, mandatarios, veo que atrás está la leyenda: bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que trabajan por la paz, en varios idiomas. Este fue el lema que el Vaticano propuso para este viaje. Todas las calles de Beirut estaban empapeladas con este cartel, con carteles del Papa y con esta leyenda en varios idiomas, y abajo el código Mateo 9:5. Bueno, yo al leer esa leyenda me di cuenta enseguida que se estaba tratando de las bienaventuranzas que encontramos en ese código, en ese pasaje, y también en Lucas 6-12. El Papa le habla al presidente y a todos los libaneses sobre la necesidad de la paz. Recordemos que siempre el Líbano está en tensión ante una posibilidad de enfrentamiento entre la milicia chiita musulmana y el ejército extranjero del sionismo del sur. Felicitó a los libaneses, los que viven en el Líbano y los que están afuera. Los que están afuera se los llama los libaneses de la diáspora, como yo, por su trabajo en distintas áreas.
recuerdan del video anterior el padre Esef, que había sido de los fundadores y presidente honorífico de la escuela de exorcistas de Illinois, de Estados Unidos. Bueno, él es un libanés de la diáspora, que había vivido 2 años. Bueno, contamos un poquito su historia. El Señor lo siga bendiciendo. Pero esperaba un marco más estable para evitar la emigración de los jóvenes y todo eso. Pero el Papa habla claramente de un mensaje de paz interno para el Líbano. Yo creo que lo que quiso, esta es la esencia de la charla, yo creo que lo que Dios quiso decir al mundo a través de la visita del Papa al Líbano fue un mensaje más amplio, fue un mensaje de llamado a que seamos constructores de paz, como dicen las bienaventuranzas, externo y universal para todos. Vamos un poquitito a las bienaventuranzas. Dijimos que está la versión de Mateo y la versión de Lucas. En la versión de... El Papa nos vino a hablar sobre ser constructores de paz. Yo estoy seguro que él sabe que quien primero a los antiguos libaneses les habló de la construcción de paz fue el propio Jesús. Ahí vamos a verlo en las bienaventuranzas. ¿Por qué vamos a verlo en las bienaventuranzas? Porque en la versión de San Mateo nos dice que en el versículo 5, al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, esa es la versión de Mateo. Pero cuando dice quiénes eran los oyentes, que es un versículo anterior, que acá no lo tengo, él habla que estaba la gente de Jerusalén y Judea. Se está refiriendo a los judíos, continuadores del pueblo hebreo, y a la gente de la Transjordania y la Decápolis. Se está refiriendo a paganos de algún tipo de pueblo de base, pero que habían sido helenizados. Por eso el Decápolis en griego aparece en la Biblia. Estos eran paganos que estaban helenizados, o sea que habían tomado influencia de la cultura griega. ¿Estamos? Ahora, en el pasaje de San Lucas dice, que es un poquito más extenso y más rico. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando. Se fue a lo alto, al encuentro con Dios, oró, pasó toda la noche. Cuando hizo ese día llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a quien él quiso, a quienes llamó apóstoles. O sea, hace toda la introducción sobre la elección de los 12 primero. Y ahí los nombra uno por uno. Estos fueron Simón, Versículo 17. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en el llano, en la realidad cotidiana. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea y de Jerusalén, o sea, judíos, y de la costa de Tiro y Sidón. Y ahí habla ya de paganos, los antiguos libaneses. O sea, el Señor ya habló de las bienaventuranzas a los libaneses desde que elige a los apóstoles, cuando comienza el ministerio público.
habían llegado para oír a Jesús, o sea, del sector del Fenicia, habían bajado a la Galilea para escucharlo a Jesús. Habían llegado para ir a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían de espíritus impuros también quedaban sanos. O sea que acá San Lucas, que es médico de profesión, separa lo que es enfermedad de lo que es problemas por meterse en el ocultismo. El tema se mete en pastoral de liberación. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que salía de él. Bueno, después vienen las dos versiones propiamente de las bienaventuranzas, que tienen sus diferencias, que yo no las voy a tratar acá demasiado, porque esto en realidad tenía que haber salido el día... bueno, yo lo venía elaborando con un cierto temor por hablar de mis antepasados, y bueno, cuando fui a misa y tocó las bienaventuranzas, el día que ya venía decantando que tenía que ser, y toca el Evangelio de bienaventuranza de Mateo, dije, bueno, es una señal que tengo que darlo, que tengo que exponer esto. Bueno, el Evangelio de Mateo, que es el que toma el Vaticano para el lema, dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, acá viene el lema, porque Dios los llamará hijos suyos. O sea, es una condición para ser hijo de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Y después de las bienaventuranzas, toca temas muy profundos Jesús. En el caso del Evangelio de Mateo, que seamos la sal y luz del mundo. En el caso de Lucas, el amor por los enemigos, no juzgar a los otros, el árbol se conoce por sus frutos. Todos temas muy, muy profundos de la búsqueda. Ahora, dijimos que los oyentes de las bienaventuranzas eran los judíos y los paganos. Los antiguos libaneses que venían de Fenicia del norte, que estaban en Fenicia en el norte, y paganos helenizados a la usanza griega, a las costumbres griegas que estaban al este del Jordán, lo que sería Jordania. Quizás esto esté prefigurando las dos partes de la iglesia, ¿no? La iglesia latina y la iglesia oriental, que ya lo hablaremos en algún otro video, y que el Papa León XIV es un gran defensor de las iglesias orientales, como lo fue el más grande defensor de las iglesias, de la riqueza de las iglesias orientales, como lo fue León XIII, que también venimos analizando, nos va llevando por ese lado el Señor. En los evangelios tenemos estas etnias, no tenemos más. Hebreos, cuasi hebreos, que son los samaritanos, medio hebreos, que son los samaritanos, y paganos.
en la Transjordania, dijimos, con características helénicas, y los paganos de los antiguos libaneses. Y después los romanos, porque el imperio romano era el que siempre habíamos introducido también con el tema de los imperios, es el que es dominante en ese momento. No hay más etnias mencionadas en los evangelios. Después ya vendrá el Pentecostés, donde se mencionan a todas. O sea, pero la universalidad del mensaje nace ya apenas se eligen los apóstoles, porque ya hay libaneses ahí y hay de otro pueblo helenizado. Ahora, que el Papa venga y que haya un deseo de Dios de que los libaneses seamos hacedores de la paz, o que lideremos la cultura del mandato de ser hacedores de la paz. No nos cae como algo demasiado grande para un pueblo tan chiquitito, inmenso en cultura, en historia, en formación de la civilización, hasta el hecho que los antiguos libaneses crearon el alfabeto, ni más ni menos que las letras, que el alfabeto. Pero bueno, ¿no será un poco grande? Bueno, ya estamos acostumbrados a que el Señor nos pida cosas grandes cuando por intermedio del rey Salomón nos pidió que construyéramos el templo. El templo y todos los palacios que estaban alrededor, proveer materia prima, construir, diseñar, trasladar bloques de 1000 toneladas, piedras de 1000 toneladas, bueno, trabajar el oro, el marfil, el cedro, bueno, el tema de los templos daría para otra charla, no solo el templo de Salomón, sino de la teología de los templos. Pero me quedo tranquilo porque no nos pide a nosotros solo los libaneses. Como símbolo de estos primeros paganos, el Señor nos está llamando a todos, a toda la iglesia, a los cristianos que nacimos en Argentina, en Puerto Rico, en Dominicana, en México, en Perú, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, Bolivia, España, Chile, a todos. Por eso me quedo tranquilo que el llamado a ser hacedores de la paz, y sobre todo en estos momentos tan críticos, es para todos. Bueno, que Nuestra Señora del Líbano, Mamá de Jesús, nos interceda por todo esto que el Señor nos está pidiendo. Dios nos bendiga a todos.